Hermanos, buenas tardes, hermanas, buenas tardes. Me da gusto volverlos a saludar a través de este medio. Espero, hermanos, que todos estén bien, gozando de salud, gozando de las bendiciones de nuestro Dios y con mucho ánimo, hermanos, para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra de nuestro Dios en dos partes. Este domingo vamos a tener la primera parte y el próximo domingo, si Dios lo permite, la segunda parte. Quiero invitar a los hermanos a que abran la palabra de nuestro Dios, ahí desde sus lugares, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Repito, Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Y mientras buscan la palabra de nuestro Dios, en el cual vamos a tener esta meditación, que les decía yo va a ser en dos partes, por la cantidad de enseñanza que tiene, hermanos. Primero tenemos que ver la actitud de los apóstoles, la actitud del Señor Jesucristo, y posteriormente tenemos que ver cuál es nuestra actitud ante este pasaje. Bien, espero que ya lo tengan. Lucas 8, 22 al 25, y la palabra de nuestro Dios dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿qué es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? A veces nuestra fe falla, nuestra fe se quebranta, nuestra fe se viene abajo. ¿Cuándo? Cuando pasamos por tormentas. Pero antes de continuar vamos a orar, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar unidos a través de la distancia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hasta este día, Señor, podemos decir Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, y te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, y que nos permitas poder aprender de la enseñanza que tú tienes en este día para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, humildemente y con acción de gracias. Amén. Esta historia que acabamos de leer, hermanos, la encontramos en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos coinciden en muchas de las cosas que escribieron, con excepción de Juan. Pero es Lucas quien nos cuenta esta historia de forma más sencilla, no con palabras rebuscadas, y con una extraordinaria economía de palabras increíble. Lucas, podemos decir, Lucas va al grano, nada más. Pero lo hace con una gran efectividad, hermanos. Miren, la mayoría de los comentaristas piensan que Jesús decidió cruzar el lago porque tenía mucha necesidad de descanso y de tranquilidad. Si nosotros vemos antes de esto el contexto, el Señor había tenido un gran trabajo
hablando con la gente, sanando a la gente, y él necesitaba un poco de paz, de tranquilidad. Y por eso le dice, pasemos a la otra orilla del lago. El ministerio público de Jesús, hermanos, siempre fue agotador. Cuando no estaba sanando, estaba enseñando la palabra o estaba predicando. Y cuando no hacía ninguna de estas tres cosas, él se apartaba de la gente y buscaba la intimidad con su Padre Dios. Hay pasajes que nos dicen que Jesús velaba toda la noche en oración. Y cuando amanecía, estaba tan fresco como la mañana para seguir llevando a cabo ese ministerio para el cual vino al mundo. Jesús tenía muchos compromisos, como tal vez muchos de nosotros. A Jesús le seguía mucha gente, ya que le buscaba constantemente. Unos para que lo sanara, otros para que les echara fuera a los demonios. Enseñaba, otros le buscaban para invitarlo a la sinagoga para que ahí les enseñara. Había quien le pedía que fuera a visitarlo a su casa. Y podemos pensar, hermanos, que Jesús tenía una agenda bien apretada y complicada. Así como luego nos sucede a nosotros, que es que no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Y miren, sin embargo, Jesús se daba el tiempo para hacer todas estas cosas. Pero había otra cosa, Jesús no contaba con teléfono celular. Jesús no contaba con las redes sociales. Jesús no contaba con las aplicaciones de Zoom para dar conferencias desde Jerusalén y no contaba con medio de transporte. Todas esas son ventajas que nosotros tenemos, hermanos, pero que no hemos sabido aprovecharlas. Estamos, hermanos, en un punto álgido de la tecnología, pero la hemos utilizado vanamente. Y hemos perdido el tiempo, hermanos, teniendo esta tecnología. Miren, al transcurso de este mensaje, hermanos, vamos a poder comprobar por qué. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la primera parte de este tema. El tema es enfrentando la tormenta. Nada más que lo vamos a hacer en dos partes. Este domingo vamos a dar una parte y el próximo domingo vamos a dar la siguiente parte. Ok. Miren, permítanme. Les decía yo que los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan a un Jesús hombre. Por eso el evangelio de Juan difiere de estos tres. ¿Por qué les digo que nos presentan a Jesús hombre? Porque Mateo nos presenta al Mesías prometido. Marcos nos presenta al siervo que vino a ser servido y no a servir. Y Lucas nos presenta al hombre con toda una historia, desde la promesa de su nacimiento hasta su muerte, porque lo está presentando para el pueblo griego, es decir, para los gentiles, que eso éramos usted y yo antes de conocer del evangelio. Los evangelios sinópticos nos presentan a un Jesús hombre que tuvo sed, que se cansó, pero que también buscó la forma de aislarse de las personas para tener devocionales privados con el Padre, y viajó a otras ciudades para poder descansar. Es como, espero que pase ya pronto esta pandemia, y mi primer salida, hermano, será a la gran y hermosa
y preciosa, bella ciudad de Uruapan, Michoacán. De ahí, si Dios lo permite, paso hasta Lázaro Cárdenas. Y el Señor no tenía los medios de transporte que hoy tenemos, pero Él viajaba a otras ciudades con el fin de descansar, de estar un poco en paz. Pero ¿saben qué? La gente siempre encontraba la forma de llegar antes que Él al lugar donde iba. Aunque es consolador, hermanos, saber que a la diestra del Padre tenemos un abogado que se identificó con la raza humana y que es capaz de comprendernos. Me encanta cuando dice Hebreos, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué hermoso, hermanos, que nosotros pudiéramos ir a Uruapan, a Lázaro Cárdenas, a Guerrero, a Chilpancingo y no ser tentados, hermanos. Y que llegáramos a hablar de la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Pero, sin embargo, hermanos, en esta historia encontramos a un Jesús cansado y agotado. Había tenido un día sumamente pesado. Cuando Jesús subió a la barca, se fue hacia la popa, es decir, la parte trasera de la barca. La gran mayoría de las barcas en esa popa tenían un banco donde a veces los pescadores se sentaban un poquito a descansar y a refrescarse. Ahí fue el Señor Jesús, pero el cansancio lo venció. Y en cuanto se quedó dormido, y miren, hermanos, que era un sueño profundo, empezó la tormenta. Su agotamiento fue tanto, hermanos, que quedó dormido, y a pesar de que el viento soplaba tan fuerte y la barca comenzó a llenarse de agua, el Señor no despertó. Y el agua se metía a la barca, porque se dice, que en el lago, hermanos, todavía siguen sucediendo a veces tormentas que levantan olas hasta de 4 metros de alto. Imagínense. Sin embargo, yo pienso que Jesús, hermanos, tenía la seguridad de que pasarían a la otra orilla. Él dormía con tranquilidad, cansado, sí, pero con esa tranquilidad que solamente puede dar la confianza, la fe en el Padre que nos está cuidando. Él les había dicho, pasemos a la otra orilla. Verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Dice, y partieron. Además, Jesús confiaba en el cuidado del Padre. Y esto, hermanos, en este tiempo hemos fallado. Hemos fallado, hermanos, porque no siempre pensamos que el Padre nos está cuidando. Hemos fallado, hermanos, porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Hemos fallado, hermanos, porque queremos que los demás nos ayuden y no hemos confiado en el Padre. Sin duda que Jesús confiaba en sus hombres, es decir, en sus discípulos, por una razón, porque ellos eran pescadores en el lago. Ellos habían vivido una vida hasta su llamamiento de pescadores en el lago. Sabían cómo comportarse, sabían cómo manejar la situación en la tormenta. El Señor dejó de buena gana todo lo relativo a la travesía, a la experiencia y a la habilidad de sus discípulos. ¿Qué creen?
Sus discípulos fallaron. ¿Qué creen? Nosotros como discípulos de Jesús estamos fallando. Porque ellos no supieron manejar la barca en la tormenta y nosotros no hemos sabido manejar el pecado en el mundo, cuando nuestra razón de ser y la razón de estar aquí es para llevar y para traer almas a los pies de Cristo. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, enseñándoles y recordándoles todas estas cosas, decía el Señor Jesucristo. Y cuando les hayan enseñado y cuando ellos hayan aprendido, entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos fallado. Lo mismo que fallaron aquellos discípulos en aquella tormenta. Siendo expertos, fallaron. El Señor dejó la carga sobre sus discípulos. Dios bien podía haber mandado una legión de ángeles y el mundo ya hubiera sido evangelizado. El mundo, no mi casa, mi colonia, mi ciudad, mi país. El mundo hubiera sido evangelizado ya, pero no le dio esa comisión a los ángeles, nos la dio a nosotros y hemos fallado. Y seguimos fallando. Y lo que es peor y que tenemos que reconocer, seguiremos fallando. Pastor, pero ellos eran pescadores experimentados, sí, y fallaron. Nosotros ya tenemos que ser hombres y mujeres duchos en la palabra de Dios y estamos fallando porque no hemos aprendido la palabra de Dios, porque no queremos aprenderla. Por eso la escuela de enseñanza bíblica, lo de los domingos, está vacía todos los domingos, porque no queremos aprender, porque no queremos hacernos expertos, porque no queremos el compromiso de evangelizar al mundo. Nos cuentan los evangelios sinópticos que se desencadenó una tempestad de manera sorpresiva, no la esperaban. Y les decía yo, el mar de Galilea es aún el escenario de tormentas considerables, ya que algunas veces las olas alcanzan a una altura de 4 a 6 metros. Más alto que esto, hermanos. Y aquellas barcas tan frágiles, no estamos hablando de transbordadores, estamos hablando de barcas hechas de madera, no de monstruos de hierro. Y una ola, hermanos, de 4 a 6 metros bien la podía haber volteado. Sin embargo, sabemos que fue una de esas tormentas repentinas la que atacó la barca aquel día. Y las vidas de Jesús y de sus discípulos estuvieron en peligro. ¿Cuántas veces hemos estado en peligro, hermanos? Y hemos recurrido a esta altura, a la altura de nuestros ojos. Pero no hemos recurrido, hermanos, a voltear los ojos hacia lo alto. Tal vez, hermanos, tal vez los discípulos hicieron todo lo posible por resolver la situación y se afanaron. Emplearon todas sus habilidades y experiencia como hombres de mar, pero no lograron controlar la situación. Lo mismo sucede con nosotros. Por mucho que nos afanemos en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestro saber, no vamos a poder controlar las situaciones muchas de las veces. Y tenemos que voltear los ojos, ¿a quién? A Jesús. Tal vez no querían molestar al maestro.
Ay, no, es que el Señor está muy ocupado para que yo venga con mi tontería de decirle, Señor, mira, sáname porque estoy enfermo. No querían despertarle. No por compasión, no porque comprendieran su cansancio, porque querían hacer ellos las cosas a su manera y trataron ellos mismos de resolver esa situación. Pero ellos no iban a poder. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos, ante las tormentas de la vida. Tratamos por todos los medios de paliar las tormentas que enfrentamos. Buscamos estrategias, aplicamos todos nuestros recursos. Toda la experiencia, hermanos, adquirida de años de vida, la aplicamos en nuestros problemas, en nuestras tormentas, pero no encontramos una solución. Y es que cada tormenta, hermanos, tiene sus características propias. Haz un recuento ahorita de tu vida. Piensa, ¿cuál es la tormenta más fuerte por la que estás pasando en este momento? Yo no te voy a enumerar 1, 2, 3, 4, no, tú sabes cuál es la tormenta que estás pasando en este momento. ¿Cuál es aquello en lo que has aplicado toda tu sabiduría y no has podido controlarlo? Y nos va a pasar como a los discípulos. Cuando los discípulos se dieron por vencidos y vieron que no podían controlar la situación, ¿qué hicieron? Fueron donde estaba Jesús y lo despertaron. Vinieron a él, versículo 24 dice, vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y no creo que lo hayan dicho, oye, Maestro, nos estamos hundiendo. Aquellos hombres le gritaron para que despertara el Maestro. En ellos nos vemos reflejados nosotros también. Sino que más, esto, hermanos, porque lo que parecía una solución complicada, no lo pudieron hacer ellos. Tenían que recurrir ¿a quién? Al Maestro. Pero el Maestro estaba dormido. ¿Qué hacer? Pues tenemos que venir donde está Jesús. Dice, clama. Jeremías 33:3, ¿cómo dice? Clama, sí, clama, grítame, despiértame. Pero también dice Elías, grítenle más fuerte porque a lo mejor su Dios está durmiendo. Nuestro Dios nunca duerme. Jesús sabía lo que tenía que hacer en el momento en que lo despertaran. Podemos morir ahogados, hermanos, por la tormenta, por la angustia, por la desesperación, si no sabemos acudir a Jesús. Lo maravilloso, hermanos, de todo esto es que no creo que Jesús se molestara porque le interrumpieron el sueño. Es decir, no creo que Jesús haya despertado y dice, bueno, ¿ustedes qué traen? ¿Qué? ¿Por qué no me dejan dormir? Miren lo que dice. Despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Cesaron. ¿Y qué sucedió? Dice, y hubo una gran bonanza. Para los que no entendemos la palabra bonanza, dice, hubo una gran calma, una gran paz. Todo se tranquilizó. ¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué te afanas, oh alma mía? Si tienes a quién recurrir. ¿Saben qué es lo más maravilloso, hermanos? Para mí, no sé para ustedes.
Es lo que dice el verso 25 en su primera frase. En su segunda frase dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? A ver, fíjense las manos, tóquense el corazón. ¿Dónde está vuestra fe? Señor, estoy pasando por tormentas, pero si tú estás conmigo en esa tormenta, Señor, todo va a ser bonanza. Y Señor, si tengo que evitarte, si tengo que despertarte, si tengo, Señor, que recurrir a ti, lo voy a hacer. Porque yo quiero esa paz que solamente tú me la puedes dar. No creo que Jesús les hablara en forma agresiva, hermanos. No creo que Jesús los haya ofendido. Aun cuando les llamó la atención por su falta de fe que evidenciaron. ¿Por qué temes, alma mía? ¿Acaso no confías en la promesa de Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días. Y mi presencia con ustedes no tiene fin. Él estuvo dispuesto a calmar la tempestad. ¿Ya pensaste bien cuál es la tempestad que estás pasando en este momento que no puedes resolver? Entrégasela a Jesús. Él la va a reprender. Y esa tormenta se calmará. Y ya no habrá más olas, sino que habrá una gran bonanza para tu vida. Pero entrégale a Jesús esa tormenta. Dile, Jesús, yo no puedo con ello. Dile, Jesús, yo ya hice lo mejor de mí y no puedo. Señor, te la entrego a ti. Yo sé que tú nunca duermes, que tú siempre estás al pendiente de mi vida. Y hoy, Señor, quiero que tú, Señor, me des esa paz y esa tranquilidad que necesito. Aunque por otro lado, hermanos, haciendo justicia con los discípulos, tenemos que reconocer que no siempre nuestra medida de fe nos alcanza para enfrentar las situaciones que como una tormenta furiosa pretenden unirnos en el fondo del mar. Y no del mar de Tiberias, no del mar de Genesaret, en el mar de la angustia, porque nos angustiamos de tal manera, hermanos, que no sabemos luego ya qué hacer. Pero también es consolador, hermanos, saber que el Señor siempre está dispuesto a calmar la tormenta y pasarnos al otro lado. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. El Señor Jesús no salía de una cuando ya lo metían en otra. Pero los discípulos fueron llevados a la otra orilla. El Señor calmó la tormenta con su palabra. Así como con su palabra creó los cielos y la tierra. Así como con su palabra creó la luz. Así como con su palabra separó los cielos de la tierra. El Señor puede calmar tu ansiedad por su palabra en estos momentos de tormenta física, moral y espiritual. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos esperando para recurrir a Jesús? Nuestros medios se terminaron. Nuestra experiencia se acabó. Nuestra fortaleza se debilitó. ¿Por qué no recurrimos a Jesús? ¿Por qué no recurrir a Jesús cuando está con nosotros en la barca y recurrimos a Él? Hasta aquí quedamos con la primera parte de este mensaje, hermanos. Oremos porque el Señor nos dé la oportunidad
el próximo domingo poder continuar con la segunda parte de este mismo mensaje. Mientras les pido una cosa, hermanos: estudien, vean, saquen conclusiones de este pasaje de Lucas 8, versículos 22 al 25. Tomen la experiencia de los evangelios apócrifos, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué dicen ellos? Hagan un solo texto de los 3 evangelios, hermanos. Y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga.